El incremento de tensión entre México y Estados Unidos no puede reducirse a una sola motivación ni explicarse únicamente bajo el prisma del narcotráfico. La agenda norteamericana es multifacética. Combina objetivos de seguridad nacional, como la lucha contra el tráfico de fentanilo y el control de cárteles transnacionales. También responde a intereses políticos internos que buscan mostrar resultados inmediatos a un electorado presionado por crisis sanitarias y de seguridad. A esto se suma el control de los flujos fronterizos, donde migración, armas y drogas se entrelazan en una dinámica compleja, y finalmente una proyección geopolítica que coloca a México como pieza clave en la estrategia de Washington frente a América Latina y frente a potencias externas como China. Por su parte, México enfrenta una disyuntiva de carácter existencial para su Estado de Derecho. Aceptar cooperación bajo condiciones externas que muchas veces se perciben como imposiciones que erosionan la soberanía, o bien emprender reformas estructurales profundas que restauren la legitimidad de sus instituciones, reduzcan la corrupción y fortalezcan la seguridad pública desde dentro. Esta segunda vía es más legítima en términos democráticos, pero requiere voluntad política sostenida, capacidad técnica y un consenso nacional que hasta ahora no se ha alcanzado. El concepto de narcoestado, si bien tiene cierta validez descriptiva en regiones donde el crimen organizado ha cooptado autoridades municipales o estatales, no es jurídicamente aplicable para calificar al Estado mexicano en su conjunto. En términos de derecho internacional, el narcoestado implica una captura estructural del aparato estatal por organizaciones criminales, algo que en México se da de forma fragmentada y desigual, más como archipiélagos de criminalidad que como un fenómeno uniforme. Por eso, la utilización política del término es más retórica que jurídica, y busca generar presión diplomática y mediática más que un diagnóstico técnico. En definitiva, la relación bilateral transita en un terreno de frágil equilibrio entre seguridad y soberanía. Lo justo en este contexto dependerá de la capacidad de ambos estados de alcanzar un punto de convergencia. Estados Unidos debe ajustar su estrategia para no convertir la cooperación en intervención, y México debe asumir con seriedad la urgencia de reformar sus instituciones para cerrar los espacios de captura criminal. Solo un marco de cooperación basado en el respeto al derecho internacional, en los principios de no intervención y en la protección de los derechos humanos, permitirá transformar la tensión actual en una oportunidad para redefinir la relación en términos más simétricos y sostenibles. En 1960, el gobierno de Fidel Castro nacionalizó más de 6.000 propiedades de ciudadanos y empresas estadounidenses en Cuba. Este proceso comenzó el 6 de agosto de 1960 con la expropiación de 26 empresas norteamericanas, incluyendo importantes compañías como ESO Standard Oil, Texas Company West Indian, Sinclair Cuba Oil Company y United Fruit Company. Estas empresas operaban refinerías de petróleo, centrales eléctricas, compañías telefónicas y centrales azucareras. Posteriormente, en octubre de 1960, se implementaron las leyes número 890 y 891, que extendieron la nacionalización a la banca extranjera y a otras propiedades de empresas norteamericanas en Cuba. Además, en 1968, durante la ofensiva revolucionaria, el gobierno cubano nacionalizó unas 58.000 pequeñas empresas privadas restantes en la isla, incluyendo comercios, bares, restaurantes y talleres. En total, se estima que Cuba nacionalizó más de 6.000 propiedades estadounidenses, lo que representaba una parte significativa de la economía del país en ese entonces. Este proceso fue una de las principales causas que llevaron a Estados Unidos a imponer un embargo comercial a Cuba en octubre de 1960. En Venezuela, el proceso de nacionalización de empresas extranjeras en la década de 1960 se centró principalmente en el sector petrolero, que estaba dominado por corporaciones extranjeras. Bajo la presidencia de Rómulo Betancourt, en 1960 se implementaron medidas para recuperar el control de los recursos energéticos del país, incluyendo la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo, CVP, encargada de supervisar y administrar la industria petrolera nacional. Este proceso buscaba fortalecer la soberanía económica y reducir la dependencia de capitales foráneos. Además del petróleo, el gobierno venezolano nacionalizó empresas en sectores estratégicos como electricidad y telecomunicaciones, consolidando el control estatal sobre infraestructuras críticas y asegurando que los servicios básicos estuvieran alineados con los intereses nacionales. En diciembre de 1960 se fundó la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, destinada al desarrollo industrial y minero en la región de Guayana, asumiendo el control de industrias como la siderúrgica Saide, que previamente estaban en manos extranjeras. En conjunto, estas acciones reflejaron una estrategia de industrialización y soberanía económica, aunque generaron tensiones con las empresas extranjeras y afectaron las relaciones comerciales internacionales, sentando las bases para futuras políticas de nacionalización en décadas posteriores, que representan más del 30%. Otros sectores con presencia significativa incluyen la minería, la información en medios masivos, transporte, correos y almacenamiento,
y los servicios inmobiliarios y de alquiler, cada uno con $1.215 millones aproximadamente, y otros sectores que en conjunto suman $2.279 millones. La inversión de Estados Unidos está concentrada en algunas entidades federativas, siendo la Ciudad de México la principal receptora con $9.540 millones, seguida por Baja California con $1.649 millones y Baja California Sur con $1.155 millones. Este patrón refleja la integración económica entre México y Estados Unidos, pero también evidencia una dependencia de la reinversión de utilidades sobre la atracción de capital fresco, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo del modelo económico mexicano. En términos regionales, México se mantiene como uno de los principales receptores de inversión extranjera directa en América Latina, representando el 24% del total regional en 2024, mientras que Estados Unidos consolidó su posición como el principal inversionista, aportando el 38% del valor total invertido en la región. La concentración de la inversión en sectores estratégicos y en ciertas regiones del país indica la necesidad de diversificar las fuentes de inversión y promover una distribución más equitativa de los beneficios económicos para garantizar un desarrollo sostenible y equilibrado en todo México. El análisis de los riesgos del régimen político mexicano sobre el patrimonio de empresas estadounidenses requiere un enfoque riguroso y multidimensional. En las últimas décadas, México ha mantenido un modelo económico abierto y relativamente estable, basado en la inversión extranjera y en tratados de libre comercio, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Sin embargo, recientes reformas y políticas económicas impulsadas por el gobierno actual han generado preocupación entre inversionistas por un posible giro hacia un centralismo más marcado, con características que algunos analistas califican de socialismo de Estado. Entre los riesgos más relevantes para el patrimonio de Estados Unidos y sus empresarios en México se encuentran los siguientes. Primero, la concentración de poder en la esfera ejecutiva y la intervención directa del Estado en sectores estratégicos, como energía, minería y telecomunicaciones, puede aumentar la incertidumbre jurídica y regulatoria. La reciente reforma eléctrica, que otorga prioridad a la empresa estatal y limita la participación privada, ejemplifica cómo cambios normativos pueden afectar inversiones ya consolidadas. Segundo, las modificaciones legales que incrementan la fiscalización, la carga tributaria o la regulación de contratos de largo plazo pueden generar costos imprevistos para las compañías extranjeras, afectando la rentabilidad y el flujo de capital. Esto incluye reformas al régimen de subcontratación, la regulación ambiental más estricta y la intervención en cadenas de suministro consideradas estratégicas para el Estado. Tercero, la posibilidad de expropiaciones indirectas mediante cambios normativos o reinterpretaciones de la ley aumenta el riesgo político. Si bien México ha ratificado compromisos internacionales de protección a la inversión, la tendencia a priorizar intereses estatales sobre privados podría generar tensiones y litigios internacionales, afectando la seguridad del patrimonio estadounidense. Cuarto, la percepción de un centralismo socialista puede desalentar nuevas inversiones y limitar la expansión de empresas existentes. La incertidumbre política y económica tiende a reducir la confianza empresarial, afectando la planificación de proyectos de largo plazo y la capacidad de México para mantener su competitividad frente a otros destinos de inversión en América Latina. En conclusión, aunque México sigue siendo un receptor clave de inversión estadounidense, las reformas recientes y la tendencia hacia un centralismo más marcado generan riesgos que deben ser evaluados cuidadosamente. Las empresas deben considerar estrategias de mitigación, como diversificación geográfica, fortalecimiento de acuerdos contractuales y monitoreo constante del marco regulatorio, para proteger su patrimonio y mantener la estabilidad operativa en el país. Señoras y señores, cuando la Suprema Corte de Justicia analiza la validez de una norma, el punto central no es únicamente el contenido sustantivo de los derechos que otorga, sino el proceso legislativo que le dio origen. Una norma que se aprueba sin respetar los parámetros constitucionales y los procedimientos obligatorios, como la consulta a los grupos directamente afectados, nace viciada de origen. Y en consecuencia, viola derechos humanos. El error de la sentencia y de varios ministros consiste en poner por encima de la legalidad del procedimiento el beneficio sustantivo de la norma. Esto es jurídicamente incorrecto. Porque en un Estado constitucional de derecho, la forma es fondo. Si el Congreso no consulta, no escucha, y no cumple con el procedimiento que marca la Constitución, el resultado, aunque favorable en apariencia, carece de legitimidad y validez constitucional. La Corte no puede convertirse en un órgano político que pese utilidades contra legalidad. No. Su función es la de un juez de control constitucional. Y bajo estricto derecho, lo correcto es invalidar la norma, declarar la violación al proceso legislativo y ordenar su reposición desde el acto omitido. Con ello, no se niegan derechos a las personas con discapacidad. Al contrario, se garantiza que esos derechos se reconozcan dentro de un marco jurídico sólido,
legítimo y respetuoso de los principios constitucionales. De lo contrario, validar una norma por sus fines sustantivos, aunque el proceso sea ilegal, equivale a cruzar un puente sin cimientos. Puede sostenerse un tiempo, pero tarde o temprano colapsa, y con él, la confianza ciudadana en la constitucionalidad. Por eso, la sentencia es débil. Porque confunde progresividad con convalidación de ilegalidades. Y porque olvida que la primera obligación de la Suprema Corte es salvaguardar el proceso democrático y constitucional, sin ceder ante el pragmatismo político. En conclusión, estricto derecho exige invalidez. Estricto derecho exige reposición del procedimiento legislativo. Estricto derecho exige que la forma, siempre, sea el fondo.